Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo, tanto aquí en la sesión de Zoom como en el canal de YouTube. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. El día de hoy estamos presentando una charla más de nuestra actividad de Mujeres en Ciencia y Tecnología del programa de investigación en física aplicada. Esta es una actividad que nace con la intención de celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia, el 11 de febrero, pero a lo largo de todo el año. Crear un espacio en donde se visibilice el aporte de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería en general. Esto es una oportunidad para que tanto la población en general como estudiantes de escuelas, colegios, universidades puedan conocer el trabajo que están realizando las mujeres en las diferentes áreas de lo que actualmente llamamos STEM o, como dije anteriormente, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Esta actividad nace en el 2018 con la intención ya mencionada. Y a lo largo desde el 2018 a la actualidad hemos podido organizar diferentes actividades, sobre todo charlas, con mujeres en áreas de ingeniería, emprendedoras, tecnólogas, científicas, académicas en general. Hemos tenido una gran oportunidad para conocer pues toda la labor que están realizando cada una de ellas. Para el día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora María Elena Gabarrete Villaverde. Ella es doctora en didáctica de la matemática y máster en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, España. Además, es licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en didáctica de la matemática y licenciada en Enseñanza de la Matemática por la Universidad Nacional aquí en Costa Rica. Trabaja de subdirectora y profesora e investigadora extensionista en la Escuela de Matemática, también en la Universidad Nacional. Es árbitro de las revistas indexadas sobre educación matemática y miembro del comité editorial de la revista latinoamericana de no matemática, miembro del Grupo Internacional de Investigación en No Matemática y coordinadora y fundadora del capítulo de Costa Rica de la Red Latinoamericana de Etnomatemática. Sus áreas de interés son la etnomatemática, la formación de profesores y las innovaciones curriculares para la educación matemática desde una perspectiva sociocultural. Para nosotros y nosotras es un gusto tener la oportunidad de contar con la doctora María Elena Gabarrete. Nada más comentarles a todas las personas que nos están viendo, tanto en Zoom como en YouTube, que el espacio de preguntas será al final, las preguntas serán respondidas al final, pero tengan la libertad para ir escribiendo en los chats correspondientes las preguntas que quieran hacerles a la doctora. Doctora María Elena, el espacio es todo suyo. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Adelante. ¿Están viendo la pantalla ahora, sí? Sí, estamos Ok, viendo la pantalla. perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a Cristian la invitación que me hizo para participar en esta actividad dedicada a mujeres en la ciencia y la tecnología. La charla que voy a compartir se llama Las bases filosóficas de la etnomatemática, el desarrollo de la investigación en Costa Rica y sus implicaciones para enriquecer la acción pedagógica. Yo quiero recalcar, y eso me imagino que lo iré resaltando a lo largo de este conversatorio, de esta charla, que el trabajo que se ha hecho en Costa Rica en etnomatemáticas lo hemos desarrollado prioritariamente mujeres. Recientemente se empiezan a integrar algunos hombres, pero el trabajo pionero en el desarrollo de la etnomatemática acá ha sido desarrollado por colegas y por un equipo de mujeres
que hemos trabajado y ha sido desarrollado prioritariamente en la Universidad Nacional. Yo hice un guión para la presentación que voy a ir leyendo y voy a ir explicando cada diapositiva y como decía Cristian, tal vez las preguntas las pueden anotar en el chat o podemos abrir un espacio para preguntas al final. Yo espero ser breve, no extenderme y tal vez extenderme en la parte de las preguntas. Yo dividí la charla en 4 partes. Entonces, la primera de ellas aborda los aspectos filosóficos de la etnomatemática. En la segunda parte voy a repasar algunas ideas vigentes del Programa Internacional de Etnomatemática y estas 2 secciones iniciales brindan una contextualización teórica para poder abordar las otras 2 partes. La tercera sección describe algunos resultados de investigación etnomatemática que hemos hecho en Costa Rica, como les decía, producidos prioritariamente por mujeres. Y finalmente, la cuarta parte explica qué es la localización de signos culturales en el espacio etnopedagógico de docentes y un ejemplo del trabajo que hemos desarrollado en un proyecto interdisciplinario que tenemos acá 4 académicas de la UNA y una asesora internacional, todas mujeres. Entonces, la primera parte o la primera sección, para comenzar, trata sobre aspectos filosóficos de la etnomatemática. Yo creo que es relevante que resalte 2 ideas claves que son la base del colectivo al que yo pertenezco. La primera es que el paradigma de la ciencia desde el que nosotros nos situamos es el relativismo epistemológico y la segunda es que reivindicamos la existencia de otras historias de las matemáticas. Quería confirmar, se está viendo la presentación, ¿verdad? ¿Correctamente? Sí, se está Bueno, viendo. perfecto, continúo entonces. Entonces acá es importante hablar de que los procesos de colonización nos han llevado muchas oportunidades a asumir historias únicas, como es el caso de las matemáticas. Nosotros hemos conocido una única historia que es etnocéntrica y además es eurocéntrica, caracterizada principalmente por el desarrollo que hubo en Mesopotamia, en Egipto y en Grecia. Sin embargo, la etnomatemática nos brinda la posibilidad de reconocer otras historias de las matemáticas y reivindicar la equidad y el rescate del carácter histórico, social y humano del conocimiento matemático en todas las culturas. Esto hace posible hablar de equidad y en el caso concreto de la educación permite hablar de currículos propios, de procesos de descolonización, también de diversas formas de legitimar el conocimiento, de inclusión social, de diversidad cultural y de otras historias de las matemáticas, al lado de la historia oficialista que es la que nos han contado, ¿verdad? Y esa historia oficialista no fue otra que una que se difundió en la cuenca del Mediterráneo en una época histórica particular y que por muchos años hemos creído que es la única que existe. El 12 de mayo del año pasado falleció en Sao Paulo, en Brasil, Ubiratã D'Ambrosio, que fue el creador del Programa Internacional de Etnomatemática. Nosotros le decíamos Ubi, así con muchísimo cariño. Él tuvo una intensa presencia en el Movimiento Internacional de Científicos por la Paz, que fue fundado en la segunda posguerra, del cual les voy a hablar más adelante. Y él estuvo participando en ese movimiento hasta que se murió. Él estaba preocupadísimo por las situaciones del mundo contemporáneo y buscaba promover una matemática responsable que promoviera la justicia social y la paz. Y justamente ese es el asiento filosófico de la etnomatemática. Nosotros hablamos de las matemáticas para la paz. ¿Cómo se entiende eso? Entonces hay que hablar un poquitito de guerra para poder hablar de paz. Y creo que es muy atinente o muy, digamos, viene muy al contexto histórico de lo que está sucediendo ahora mismo, pensando que no solamente en Ucrania no es la única guerra que hay actualmente. Entonces, la primera explosión nuclear de la historia sucedió el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México. Después de ese ensayo, el 6 de agosto de ese mismo año, se lanzó la bomba de Hiroshima y 3 días después la bomba de Nagasaki y se murieron por lo menos 100,000 personas. Muchos científicos, muchos físicos, muchos matemáticos participaron en diseñar las estrategias de precisión para esos bombardeos y varios de ellos se sintieron moralmente afectados y muy preocupados por el futuro de la humanidad, de modo que había que hacer algo como fruto de esa crisis. Y entonces, debido a esa depresión que sufrieron los científicos, bueno, no todos, pero algunos científicos de la época sufrieron una depresión de conocimiento y una depresión emocional, moral. Entonces, algunos de ellos decidieron gestar un movimiento científico por la paz. Y entonces es así como dos precursores de ese movimiento son Albert Einstein y Bertrand Russell, quienes construyeron un manifiesto que se firmó en Londres el 9 de julio de 1955.
Ese documento se firmó en medio de la Guerra Fría y lo que hacía era alertar de la peligrosidad de la proliferación del armamento nuclear y buscaba y proponía soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. Entonces, en la firma de ese manifiesto participaron 11 científicos e intelectuales de primera línea que habían sido invitados tanto por Russell como por Einstein. Se llamó el manifiesto Russell-Einstein. Y resulta que Albert Einstein se murió muy poquitos días después de haberlo firmado, entonces esa promesa de mejorar el mundo se consideró dentro de las últimas voluntades de Einstein. Y entonces ese manifiesto lo que hacía era advertir, eso que está ahí escrito, que la perspectiva de la raza humana se ha oscurecido más allá de cualquier precedente. La humanidad se enfrenta a una clara alternativa, o bien morimos todos, o bien adquirimos un ligero grado de sentido común. Un nuevo pensamiento político será necesario si se quiere evitar el desastre final. Este manifiesto fue la base para lo que siguió, para lo siguiente, porque entonces esa iniciativa que ellos tuvieron hizo que en una pequeña aldea en Nueva Escocia, en Canadá, se firmara la iniciativa del manifiesto de conferencias POWASH sobre ciencia y problemas internacionales y se le pidió en ese documento al mundo que aboliera para siempre la guerra o que se preparara para una catástrofe sin precedentes. Esto fue en 1957, 2 años después. Ese movimiento ha tenido gran impacto en la prevención de desastres humanos. Por ejemplo, a finales de la década de los 80 había una comunicación entre Moscú y Washington que era muy débil y se estudiaba la posibilidad de un proyecto de armamento nuclear, de armamento espacial. Y entonces los miembros de la conferencia POWASH intervinieron, dieron a los científicos soviéticos y occidentales un foro para discutir los peligros de la escalada de armas nucleares y con eso se disminuyeron los ensayos y se repensó el proyecto de armas nucleares. Y ese es un ejemplo de cómo el movimiento POWASH ha influenciado en términos de promover la paz desde la ciencia. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, como les decía, hubo un enorme desarrollo científico, porque toda la teoría de proyectiles, toda la teoría de juegos, el principio de equilibrio, etcétera, etcétera, hay montones de temáticas asociadas al cálculo de probabilidades, al cálculo matemático y a la física fueron puestos en disposición de destruir el mundo y no de construirlo. Entonces, el manifiesto POWASH aboga por una ciencia en pro de la justicia social y la paz en general, desde cualquiera de las áreas. Y entonces la contribución de la etnomatemática, pues es, en este caso, es el aporte que hacemos. Y entonces, como les contaba antes, Ubiratán Ambrosio tuvo una gran participación en ese movimiento. Y entonces aquí reitero que el asiento filosófico de la etnomatemática es la búsqueda de la paz, la justicia social y también la promoción de la equidad para todos los pueblos que han sido oprimidos o invisibilizados, cuyos conocimientos han sido excluidos, ¿verdad? Porque lo que ha prevalecido es un conocimiento etnocéntrico y eurocéntrico. Entonces, en ese fragmento que está ahí en esa diapositiva, Ubiratán nos dice que solo mediante la creación de una visión más holística del conocimiento matemático, uno que incluya las sabidurías de los grupos identificados por su cultura, es que se va a facilitar a todos los individuos ejercer una ciudadanía plena y participar plenamente en la transformación de una sociedad moderna, donde aún perpetúan estructuras de justicia y inequidad y desigualdad, perdón. Esto, como les decía, es un poco contracultural, ¿verdad? Porque la matemática se ve como una ciencia, como una disciplina que está dentro de las ciencias exactas y la etnomatemática incluso se podría percibir dentro del área de las ciencias sociales, porque se nutre de la antropología, de la sociología, de la historia, reivindica los usos del lenguaje y otras historias para enriquecer los entornos educativos. Entonces, digamos que hasta aquí cierro esta primera parte que tiene que ver con un repaso sobre cuál es el asiento filosófico de la etnomatemática y ahora voy a hablarles de algunas ideas vigentes del Programa Internacional de Etnomatemática, que es esta segunda sección de la charla. Entonces, este programa internacional surgió de cuestionar la universalidad de la matemática y también de cuestionar lo condicionado que estaban las ideas matemáticas de los contextos socioculturales, ¿verdad? Porque estaban siendo menospreciados y había que reivindicarlos. Entonces, la primera vez que se habló de etnomatemática fue en 1984, durante un congreso que hubo en Melbourne, en Australia.
Y entonces ahí Ubiratán dio una conferencia plenaria y explicó cuáles eran las nuevas formas de entender la realidad y la historia a partir de la etnomatemática y cómo estas nuevas visiones impactaban en la pedagogía y en mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, reconociendo otras pedagogías alternativas. Entonces, aquí, si uno entiende la palabra, digamos que la palabra etnomatemática, o sea, las etnomatemáticas no se definen, sino que se caracterizan. D'Ambrosio lo que hace es dividir la palabra, digamos, de manera etimológica. Lo divide en tres partes: etno, matema y ticas. Y entonces él dice que él lo define como los modos, los estilos, las artes, que eso tiene que ver con las técnicas de explicar, de aprender, de conocer, de relacionarse, que esa es la sección del matema, con el ambiente natural, social y cultural, que esa es la parte etno. Todo eso con el propósito de incorporar una concepción más amplia que admita la existencia de etnomatemáticas diversas. Yo desde mi perspectiva personal las entiendo como las ticas de matema en distintos etnos. Y esto se puede traducir como las técnicas que tenemos para fomentar capacidades cognitivas en ambientes socioculturalmente diferenciados, sabiendo que estos ambientes pueden ser, por ejemplo, grupos étnicos o grupos de edad o diferentes gremios como carpinteros, artesanos, albañiles, arquitectos, pescadores, cardiólogos, matemáticos y educadores matemáticos. Y también un ambiente socioculturalmente diferenciado puede ser un ambiente histórico. Nuestro mundo no era el mismo antes de la pandemia. Luego fue otro durante la pandemia y ahora estamos en el periodo, ojalá, pospandémico. Y entonces el mundo ha cambiado, la manera de entender el mundo ha cambiado porque el confinamiento nos ha llevado a reconocer otros recursos a nivel tecnológico y a nivel cognitivo. Y entonces la etnomatemática trata de eso, de cómo reconocer a nivel cognitivo y metacognitivo diferentes facetas y reivindicar ese conocimiento que ha estado anulado y que prevalece principalmente en grupos socioculturalmente diferenciados. Aquí también cabe destacar que la etnomatemática hace una crítica radical al eurocentrismo y la etnomatemática también ha contribuido a ensanchar la visión de las matemáticas y, como les decía, a trascender de ver más allá de la historia occidental de las matemáticas y de ver otra historia de que sea no científico y no occidental, ¿verdad? Particularmente la historia latinoamericana o la historia africana o la historia china, ¿verdad? Pero no solamente la prevalencia de la matemática supuestamente griega. Si nosotros partimos de ahí, nos damos cuenta, por ejemplo, nuestro sistema de numeración es indoarábigo. Entonces, desde ahí podemos pensar que nuestro sistema de numeración viene desde una raíz transcultural. Desde esa perspectiva, D'Ambrosio manifestó que la etnomatemática no debe ser entendida como el estudio de las matemáticas de las diferentes etnias, sino como el estudio de las distintas formas de conocer. Y esa partecita de hablar de las distintas formas de conocer fue como mi inspiración para poder desarrollar mi tesis doctoral. Y entonces yo lo que hice en la tesis doctoral fue caracterizar cómo era el conocimiento matemático cultural indígena de 3 grupos culturales aquí en Costa Rica. Y entonces, bueno, más adelante yo les presentaré algunos resultados de ese trabajo. Eh, Actualmente hay muchas ideas sobre la etnomatemática que giran en torno al impacto del discurso y de las acciones que se hacen los docentes o los en general para reivindicar socialmente las matemáticas. Y entonces dentro de esas ideas se reflexiona y también se debaten varios enfoques que son innovadores y que relacionan la etnomatemática con la justicia social, con los derechos civiles, con la educación indígena, con los contextos profesionales, con las prácticas lúdicas, con los contextos urbanos y rurales, y también que la humanidad evolucione en un modelo de sustentabilidad social, equilibrio y armonía, y esto es lo que hace que se promueva el tomar una actitud socialmente responsable y dejarle a la siguiente generación un mundo estable y sostenible. Tengo que decir que esto es uno de lo que está en la pantalla es uno de los últimos artículos que Ubiratán escribió antes de morir. Muy importante, de los más completos. Estos que están en la foto son un par de amigos míos que son Daniel Orey y Milton Rosa, y ellos puntualizan sobre las relaciones que hay entre la etnomatemática y la justicia social, pues ellos puntualizan en la necesidad de identificar y reconocer nuevas formas de ver las matemáticas que promuevan una mejor comprensión de los conceptos, los procedimientos, los usos y también el saber hacer matemático. No es solamente hacer matemáticas, sino saber cómo se hace y saber qué se sabe hacer.
Y entonces acá esto tiene ciertas repercusiones, porque impacta tres realidades: impacta la realidad individual, la realidad social y la realidad planetaria. Entonces, desde la perspectiva de D'Ambrosio, hay un discurso reivindicativo sobre el impacto de esas tres realidades. Desde el punto de vista individual, conocer una matemática más cercana y más humana hace que se mejoren los aspectos cognitivos, que se facilite el aprendizaje y también que cambie nuestra visión. Hay gente que menosprecia las matemáticas como asignatura y cuando se da cuenta lo cercana que es, ese chip cambia y entonces hay una modificación en el dominio afectivo hacia las matemáticas. Y eso favorece muchísimo el proceso cognitivo y el proceso de aprendizaje tanto en los docentes como en los estudiantes. Porque nosotros trabajamos, por ejemplo, aquí en el proyecto del que más adelante les voy a hablar, trabajamos con maestros y los maestros tienen que enseñar todas las asignaturas y no necesariamente matemática es su preferida. Entonces, al variar y al ver la matemática, al variar su concepción y verla como una matemática más cercana, pues cambia su discurso. Y al modificar el discurso, se impacta como un efecto de onda hacia digamos, el cariño que puedan tener los estudiantes hacia la asignatura. También con respecto a la realidad social, esa nueva visión de la matemática desde la perspectiva sociocultural permite incorporar innovaciones en currículos y mejorar los aspectos didácticos y haciendo que se contextualice la enseñanza, digamos, de una mejor manera, o que se entiendan otras maneras de contextualizar la enseñanza, porque la enseñanza muchas veces se contextualiza con ambientes artificiales, cuando realmente tiene que haber una contextualización con pertinencia cultural. Luego, la realidad planetaria también se beneficia, pues al reivindicar conocimientos que han sido marginados o que han sido invisibilizados, se promueve la valoración de ese conocimiento cultural y del conocimiento ancestral, y eso también tiene que ver con cuestiones políticas, porque digamos, se desatienden o se menosprecian conocimientos. Y entonces, al tomar en cuenta esas realidades y esas otras formas de pensamiento, se promueve la equidad, la paz y la justicia social. Entonces, para enriquecer ese discurso y propiciar estas nuevas formas de ver las matemáticas, existen diversos textos. En la diapositiva que sigue les voy a mostrar un par de ellos que, bueno, afortunadamente yo he tenido la oportunidad de participar en esos dos grupos, en esos dos textos, que se hicieron en el marco de uno de los congresos, digamos, cuando Viratán fundó, por decirles algo así, la etnomatemática fue en el congreso del ICME de Australia, en el año 84, como les decía, y para el ICME 13 en Hamburgo, digamos, en el marco de ese congreso se publicaron esos dos textos que, como dicen los títulos que tienen, tratan de abordar las perspectivas actuales y futuras del programa de etnomatemática y también muestran diversos enfoques innovadores a partir de una discusión sobre cuál es el rol que hay en nuestra disciplina, que es la educación matemática. ¿Cuál es el rol de la etnomatemática en la educación matemática? Entonces, para poder comprender mejor cuáles son esos enfoques, digamos que el sustento del cambio de mentalidad está en comprender las dimensiones de las etnomatemáticas, que, como les decía, no se definen, sino que se caracterizan. Entonces, son 6 dimensiones del programa. Entonces, y ellas, bueno, la dimensión cognitiva, la dimensión conceptual, la dimensión educativa, la epistemológica, la histórica, la política, ¿verdad? Entonces acá, como se dice en la lámina, que está bastante ahí resumido, ¿verdad? La dimensión cognitiva estudia el desarrollo de sistemas de conocimiento elaborados por grupos culturalmente diferenciados. La dimensión conceptual estudia la etnomatemática para reconocer otras lógicas de pensamiento, otros algoritmos, otras formas de abstraer, y otras formas de abordar la resolución de problemas usando distintos sistemas de representación. La dimensión educativa permite incorporar valores humanos como el respeto, la tolerancia, la dignidad, la integridad y la paz. Y aquí es donde se promueve ese discurso de non-killing math, las matemáticas para no matar, y se humaniza la matemática haciéndola más cercana al estudiantado. La dimensión epistemológica estudia los fundamentos filosóficos, políticos y antropológicos de la etnomatemática, y desde la dimensión epistemológica se cuestiona cómo se construye socioculturalmente la matemática a nivel grupal, ¿verdad? Luego, la dimensión histórica estudia los vínculos entre la historia de las matemáticas y la realidad de los estudiantes para enseñar las matemáticas a partir de un contexto histórico que sea propio de su entorno más cercano. Y al final de todo está la dimensión política, que permite reconocer, respetar la historia y la tradición y el pensamiento matemático desarrollado
por miembros de grupos culturales distintos. Y a nivel político sí que hay una modificación porque se está cuestionando esa prevalencia de reconocer como únicas las matemáticas occidentales. Entonces hay una trascendencia, como les decía, eso es muy poco común, es contracultural. Como es evidente, el desarrollo de ese programa ha conllevado tener una visión más amplia de las matemáticas, que abarca ideas, nociones, procesos, procedimientos, métodos y prácticas que han sido arraigadas o que están arraigadas en entornos culturales diferentes y que conllevan a entender la sociedad como un grupo, sí, una sociedad dinámica y localizada. Y entonces ahí al final es muy importante resaltar eso. ¿Qué significa localizado? ¿Qué significa sociedad globalizada? Pues la palabra globalizado significa que entran en consonancia tanto los conocimientos globales como los conocimientos locales. Entonces es como entrar en equilibrio, ¿verdad? Y esa es como la base de trabajo que nosotros tenemos, reivindicar que la sociedad puede estudiarse de manera globalizada, no negando el conocimiento local, sino incorporándolo dentro del conocimiento global. Entonces así es como nace la noción de la globalización, que es un abordaje dialógico, ¿verdad? Dialógico porque interactúan estos conocimientos matemáticos locales, que también se llaman desde dentro o émicos, y los conocimientos globales, que también se llaman desde fuera o éticos. Y también se considera como la aceleración e intensificación de la interacción y de la integración entre los conocimientos de los miembros de grupos culturales diferenciados. Y desde este enfoque se brinda la oportunidad de examinar sistemas de conocimiento locales y globales para tener una idea de las matemáticas que se usan en diferentes contextos por medio de esa relación dialógica, ¿verdad? Y algo muy importante es que a través de la globalización es como se promueve una pedagogía culturalmente relevante. Y entonces la pedagogía culturalmente relevante estudia la congruencia que hay entre los marcos referenciales que tienen los alumnos, las comunidades y las escuelas. Entonces, cuando se diseñan textos, generalmente nos enseñan una matemática. Y lo que hacemos en la etnomatemática, como estás cercano al contexto, lo que hacemos es reivindicar, bueno, que se puede tomar el texto, pero que también hay que ver lo que está más cercano al entorno del estudiante. Entonces, acá se favorece el desempeño del estudiantado como la formación, se favorece tanto la formación del estudiantado como la formación permanente de los docentes. Y desde la perspectiva de los alumnos podemos decir que al aplicar esta visión de las matemáticas y de los antecedentes culturales que ellos tienen de la herencia propia y de sus intereses actuales, pues lo que se hace es empoderarlos dentro de las áreas intelectuales, sociales, políticas, y eso impacta en la realidad que ellos tienen, ¿verdad? Incluso en su rendimiento académico. Y desde el punto de vista del docente se fomenta una actitud reflexiva sobre la universalidad y la contextualización del conocimiento matemático. Y lo que se hace es enriquecer el trabajo del docente fomentando la creatividad que ellos tienen al implicar el estudio no matemático de signos culturales, de lo que les voy a hablar más adelante, para promover un currículum matemático coherente y pertinente a ese entorno sociocultural donde el docente se desenvuelve. Entonces, digamos que hasta aquí, con esta parte de la pedagogía culturalmente relevante, cierro esta sección del Programa Internacional de Etnomatemática. Y pasamos a la tercera sección de la charla, que tiene que ver con las mujeres en la investigación etnomatemática en Costa Rica. Y como les decía, voy a empezar por mostrar algún trabajo panorámico de lo que se ha hecho, ¿verdad? Porque no podemos entrar más allá. Si tienen dudas, pues me pueden escribir y entonces hacemos la segunda o la tercera parte de esto. Aunque en otros países se desarrolló desde inicios de los 90, fue hasta el año 2000 que la etnomatemática comenzó a ser un área de interés en Costa Rica. En la imagen que está a la izquierda se recogen, digamos, bueno, la imagen en general muestra lo que se ha hecho en Costa Rica en los últimos 20 años, pero la primera ponencia de etnomatemática, que es la imagen que está a la izquierda, fue en el 2002, esa imagen en un congreso que hubo donde fuimos Patricia Vázquez y yo a hablar sobre la geometría presente en las cestas talamanqueñas, y producto de ese trabajo
nosotros tuvimos un trabajo pionero de indagación sobre la etnomatemática en el territorio Talamanca-Bribri aquí en Costa Rica, y esa fue nuestra tesis de licenciatura, que fue completamente, digamos, rompedor para las tesis que se presentaban aquí. Lo presentamos en el año 2005. Y desde hace 2 décadas, la etnomatemática ha desarrollado investigaciones en comunidades indígenas, como la tesis doctoral que yo hice, y también el trabajo que ha hecho Patricia desde la extensión, ¿verdad? La Universidad Nacional ha sido, digamos, la institución que ha apoyado el desarrollo de proyectos de etnomatemática que han impactado diferentes comunidades. Uno de ellos es el proyecto Funder, que ese es el proyecto que tiene la profesora Ana Patricia Vázquez, y ella ha realizado libros de texto a partir de etnomatemáticas indígenas para comunidades bribris y creo que para comunidades cabecares también. Entonces, ella recientemente, el año pasado, ganó el premio, bueno, postuló para el premio a ser extensionista y ganó el premio como extensionista destacada. Porque lleva ya bastantes años trabajando en esto, haciendo una producción de libros de manera dialogada con los miembros de las comunidades. Y ella tiene un proyecto Funder que es de etnomatemática. Pero también desde el 2015 fundamos acá en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional un grupo de trabajo que trata de descubrir etnomatemáticas locales para enriquecer el trabajo de los docentes en diferentes partes del país. Para enriquecer tanto el discurso del docente hacia las matemáticas como el planeamiento y el desarrollo de la clase. Y lo que hacemos es brindar formación permanente a docentes de primaria dando un curso que se llama Enculturación Matemática y Etnomatemática, y el curso se ha impartido en diferentes zonas del país. Y como resultado de ese proceso, lo que hacen los docentes es desarrollar unidades didácticas contextualizadas, y también se les aporta herramientas para diseñar el planeamiento docente, como les decía, y enriquecer del discurso de ellos cuando están dando clases con pertinencia cultural. Yo más adelante me voy a referir con más profundidad a esto. Ahora quería mostrarles de manera muy breve algunos resultados de mi tesis doctoral. Entonces, mi tesis parecía una tesis de antropología, pero no, era de etnomatemática. Entonces, yo trabajé con 3 pueblos, con 3 grupos indígenas, con el grupo Nove, con el grupo Bribri y con el grupo Cabecar, que a nivel de densidad poblacional son los 3 grupos étnicos más poblados del país. Había una parte que estaba asociada a la antropología desde el punto de vista simbólico y cartográfico, otro que estaba asociado al pensamiento matemático en el lenguaje, del que les voy a hablar dentro de un momento, y el otro tenía que ver con las cuestiones geométricas. Y lo que hice fue indagar cómo era el conocimiento matemático cultural de estos grupos para poder hacer el diseño de un curso de etnomatemáticas indígenas para docentes, para profesores, porque los profesores tenían, siendo indígenas, tenían que hablar de las otras matemáticas sin poder hablar de las propias. Y entonces lo que hice fue mostrarles que ese conocimiento ancestral que ellos tenían venía cargado de matemáticas y que lo pudieran reconocer y lo pudieran incorporarlo en su discurso para impactar positivamente la enseñanza de estas comunidades. Entonces, hice una cartografía sociocultural en estos pueblos, hablé de matemáticas en el patrimonio cultural indígena y de la lingüística. Entonces, bueno, como les decía, uno de los resultados de mi tesis doctoral tiene mucho impacto a nivel educativo, es el estudio de esa cosmovisión indígena que está relacionado con las capacidades de abstracción particulares que tienen estos grupos, porque ellos organizan la información, tanto la física como la mítica, de diferente manera como nosotros lo hacemos. Bueno, como nosotros, porque estamos más occidentalizados, a eso me refiero. Por ejemplo, ellos utilizan una lógica clasificatoria en los sistemas de cuantificación, eso también lo hacen las lenguas eslavas. Entonces, ellos agrupan los objetos que se cuentan según su perspectiva, su forma geométrica. Voy a poner el resto y lo voy a explicar mejor. Cuando ellos ven un racimo de pejibayes, un racimo de plátanos, los racimos se pueden contar igual porque pertenecen a la clase de los racimos. Pero cuando las frutas se desprenden del racimo, los pejibayes son redondos y los plátanos son alargados, entonces no se pueden sumar.
y eso tiene mucho impacto a nivel aritmético y por supuesto consecuencias a nivel algebraico cuando cuando las personas indígenas que aprendieron esa lógica clasificatoria, digamos, quieren incorporarse a las matemáticas desde la perspectiva occidental, tienen choques, ¿verdad? Porque eso rompe con su lógica clasificatoria y con su principio de cuantificación. Entonces, ellos usan clasificadores numerales y eso está vigente en las comunidades indígenas. Entonces, lo que pasa es que hay una carencia de recursos escolares contextualizados a esa realidad y al final de cuentas lo que pasa es que se perjudica a los niños que al aprender la lengua aprenden esa lógica clasificatoria. Yo me encontré cuando hacía la tesis varios documentos. Este, por ejemplo, es un silabario, una cartilla Bribri muy vieja de los años 80 o 70, ¿verdad? Y ahí se ve claramente cómo, por ejemplo, se ve la clase redonda, la clase etom, bueno, la clase E que es la clase redonda, la clase etom es la clase de los animales de cola larga, los monos y los gatos, los perros se cuentan así, la clase Edwe, que es la clase de las viviendas, la clase ERCAR, que es la clase de los objetos que están erguidos, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, podemos contar del 1 al 4 en la clase redonda, ek, bok, ñar, cherk, etum, botum, ñatum, chetum, o edwe, botwe, mañatwe, cherk, ¿sí? Que es como, son diferentes formas de contar y esto tiene que ver que igual hay una raíz morfológica que es la que dice el número, el numeral, y luego un sufijo o un afijo que es el que dice a qué clase pertenece y de qué forma es. Entonces, en mi tesis doctoral, aquí hay un resumen, la verdad que la imagen quedó regular, ¿verdad? Pero se ve diferentes concepciones, todo esto yo lo pude contrastar, donde aparecen distintas formas de clasificadores numerales de esas tres lenguas, Navere, Bribri y Cabécar. Entonces se puede ver cómo los noves, que son los de la primera columna, clasifican animales, objetos alargados, árboles, plantas, filas, lo redondo, el dinero palameño, la ropa, los días, racimos, paquetes, hojas. Es muy curioso porque clasifican lo delgado y lo sonoro. Entonces, por ejemplo, las llaves se pueden contar así, si se ven así, se ven de canto, pero si son así, son delgadas y sonoras, entonces pertenecen a otra clase. Y eso pasa también por ejemplo, y bueno, ¿a qué viene eso? A cuenta de que viene a cuenta de una serpiente bien particular para su mundo cosmogónico, que la serpiente es delgada y sonora. Pero también es alargada, depende cómo se vea, porque entonces hay cuestiones bien interesantes. La clase Bribri, por ejemplo, la danta se puede contar hasta de 3 o 4 maneras, porque se cuenta como bulto, se cuenta como animal alargado o se cuenta como ser mitológico. Entonces depende del contexto, así va el conteo. O por ejemplo, los cabécares utilizan una metáfora numérica que ahora más adelante les voy a explicar. Es importante, cuando yo aprendía esto, la persona que me lo explicó inicialmente me decía que pensara en los pájaros, que cuando el pájaro está posado en una rama, el pájaro se ve redondo, pero cuando el pájaro va en vuelo, se ve plano. Entonces, digamos, es un ejemplo que ilustra muy bien esto que quiero explicar. Y es muy interesante comprender esta lógica para poder tener cierto nivel de empatía con nuestros estudiantes indígenas que llegan, por ejemplo, a la universidad o con los estudiantes indígenas. Por eso es muy importante que sean maestros indígenas quienes formen a los niños indígenas y tengan todas las herramientas pedagógicas necesarias para poder tender esos puentes. Como les hablaba, la clase en la lengua cabécar utilizan una metáfora numérica. Entonces, ellos tienen una manera para decir 5, tienen una palabra para decir 5, también, como les decía, con una raíz morfológica y un afijo. Pero usan una metáfora numérica que es nuestra mano. Nuestra mano se dice sahura. Entonces, para ejemplificar, y utilizan un sistema que es multiplicativo aditivo. Entonces, la descomposición bueno, el sahura es porque utilizan una base quinaria, ¿verdad? Entonces, sahura es nuestra mano. Para decir 16, ellos tendrían que decir 3 veces una mano y 1. Y si están contando 16 aguacates, que es lo que está señalado ahí en rojo, entonces la cuestión es que eso es 16. Sahura miñatko kiri egragó, así se dice. Entonces, miñatko quiere decir 3
pero de la clase plana. ¿Por qué de la clase plana? Porque la mano es plana. Egraguo significa uno en la clase redonda. ¿Por qué? Porque el aguacate es redondo, ¿verdad? Entonces, el Sahuram Ñatkoki Egraguo significa nuestra mano 3 veces más 1. Y así es como se forma el número 16. Entonces, entrar en esa lógica, ¿verdad? Luego cuando uno piensa en la lengua cabecar, ¿verdad? Los cabécares relacionan, además de la metáfora numérica, tienen clasificaciones para lo alargado, lo plano, lo redondo, los racimos y los atados y los paquetes. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿y uno qué hace esto? ¿Lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta en el entorno escolar? Y eso abre la puerta a nuevos enigmas de investigación, desde la lingüística, desde la etnolingüística, desde la etnomatemática, desde la etnociencia, etcétera. Bueno, después de mi tesis doctoral, yo trabajo en Costa Rica en varios proyectos que van en la línea de la formación de profesores, porque lo que hice fue, con toda esa información que les acabo de contar y otra más que no les conté, hacer el diseño de un programa de formación para maestros indígenas a partir de sus matemáticas indígenas. Después de eso, digamos, me pasé del mundo indígena a tratar de abarcar otras realidades del país. Y entonces lo que hicimos fue, primero, armar un curso que les decía que se llama Enculturación Matemática y Etnomatemática, y actualmente ese curso, bueno, lo repetimos varias veces, muchas veces lo repetimos hasta establecer un modelo de formación de docentes, la visión sociocultural de las matemáticas, y ese modelo existe actualmente y se llama EDGLOMA y es Etnomatemáticas Localizadas para Maestros. Eso es lo que hacemos actualmente. Es un trabajo que hacemos de manera integrada con profesores de la División de Educología y de la Escuela de Matemática. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Y digo nosotras porque somos mujeres. Nosotros lo que hacemos es hacer trabajo etnográfico en investigación en etnomatemática, vamos al campo y hacemos una indagación previa y luego todo ese trabajo lo implementamos en un proceso de formación de docentes mediante la localización. Y luego les mostramos a los docentes todo el potencial que tiene el entorno sociocultural en el que viven para que ellos puedan hacer unidades didácticas contextualizadas. Entonces les voy a mostrar ya para avanzar de manera breve, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en Costa Rica en el trabajo en el que intentamos aplicar todas estas ideas que yo les he contado, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es localizar signos culturales en el espacio etnopedagógico de docentes aquí en Costa Rica. Entonces acá, lo que hemos hecho, fíjense que las ideas de Ubiratán, ¿verdad? Abarcan diferentes aspectos, ¿verdad? En Costa Rica hemos trabajado la caracterización de signos culturales como un trabajo importante y relevante para enriquecer esa visión sociocultural de las matemáticas y brindar las posibilidades de mostrar un proceso de enseñanza y aprendizaje que tenga pertinencia cultural. Y aquí las ideas de Ubiratán las hemos usado para identificar y estudiar matemáticas de signos, matemáticamente signos culturales, a partir de 6 actividades matemáticas que son universales, que son panculturales, que son comunes a todas las culturas. Todas las culturas explican, juegan, diseñan, localizan, miden, cuentan y además clasifican. En Costa Rica la clasificación es bien importante y es fundamental y protagonista, por lo menos en las comunidades indígenas costarricenses. Lo que hacemos es impactarlo o relacionarlo con los signos culturales. Entonces, ¿qué es un signo cultural? Pues es un elemento del entorno que puede ser tangible o puede ser intangible, que sea relevante y representativo para la región y que también tenga potencial para ser implicado en las matemáticas escolares. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos un señor que está tejiendo una red, ¿verdad? La esposa, con lo que sobra de la red, hace artesanía y luego eso nosotros lo implementamos porque esto es digamos, una imagen de un trabajo que hicimos allá por la zona de Quepos y de Chomes, trabajando con pescadores artesanales. Entonces íbamos y aprendíamos cómo era su visión y cómo es que se pesca, cómo es el tema de las lunas, cómo es el tema de las mareas, cómo es que se ubican en el mar, cómo esa ubicación y localización espacial la aplican en el mar sin tener un GPS, por ejemplo. Bueno, que el GPS de los océanos tiene otro nombre, yo no me lo sé. Pero y luego cómo teje las redes, cómo hace estimaciones, cómo hace estimaciones para el hilo, cómo hace para que todas las partecitas con las que teje el trasmayo
le queden de la misma medida, ¿verdad? Entonces, todo ese conocimiento que es implícito, nosotros tratamos de hacerlo explícito para poderlo utilizar en la formación de los maestros. Y nos hemos preguntado cómo poder potenciar ese estudio de los signos culturales para la acción pedagógica. Y entonces inventamos ese curso y uno de los propósitos es enriquecer esa planificación a través del estudio de los signos culturales. Ahí lo que hacemos es enseñarle a los maestros a investigar el entorno, usando como herramienta esas 6 actividades matemáticas que son universales y para poderlo implicar en la enseñanza, en la planificación de la clase. Nosotros en el curso primero hacemos varias actividades, realizamos una inducción teórica, les brindamos unos talleres que están asociados, por ejemplo, a la manera en la que los costarricenses damos las direcciones, la manera en la que identificamos geometría, pero desde la perspectiva sociocultural, la manera en la que se utilizan sistemas de medición tradicional, con medidas no, las medidas, digamos, las que se llamaban las medidas imperiales y las medidas propias del sistema. Y vamos a ver, y luego vemos cómo son los juegos, la implicación del juego en la matemática o de la matemática en el juego. Son 4 talleres. Y luego les enseñamos cómo estudiar signos culturales y luego les hacemos una propuesta para que ellos construyan unidades didácticas contextualizadas. Y bueno, con este trabajo, ellos, bueno, hemos recogido mucho, ¿verdad? Ellos han trabajado danzas folclóricas, pesca artesanal, recolección y comercialización de productos agrícolas como el café, el melón, la naranja, etcétera. Los docentes producen esas unidades didácticas, utilizan, digamos, toman en cuenta los aspectos curriculares, ¿verdad? Para no entrar en disonancia con lo que el currículum costarricense propone, sino más bien para poderlo integrar, y ese es el proceso de localización que proponemos. Yo después les puedo compartir, si quieren, la versión digital de las antologías. Aquí les voy a mostrar. Este es uno de los libros que publicamos el año pasado y es, digamos, lo que hace es resumir todo el trabajo que hicimos con los maestros de Nicoya. Nosotras tenemos 8 libros más de estos esperando ser sometidos a un proceso de edición y publicación. El de Nicoya es el único que se ha impreso, que se ha editado e impreso por ahora, pero tenemos material para, o sea, cada vez que damos el curso, nos da material, ¿verdad? Y entonces, pues hemos dado el curso muchas veces. A veces nos da tiempo de hacer el trabajo de inmediato, otras veces lo vamos haciendo en paralelo, ¿verdad? Y bueno, para cerrar voy a hablar así un par de consideraciones finales, ¿verdad? Primero, que el estudio localizado de signos culturales regionales a través de esas etnomatemáticas, recalcar que favorecen a los docentes las habilidades que ellos tienen como investigadores. A veces ni siquiera saben que pueden investigar y nosotros les damos herramientas para que descubran que son investigadores y que pueden investigar su propio contexto para enriquecer el aprendizaje significativo y principalmente enriquecer su visión del planeamiento que están haciendo con pertinencia cultural, ¿verdad? Y entonces en el contexto latinoamericano hay mucho potencial para desarrollar el estudio etnomatemático que involucre el análisis de signos culturales. Hay un empoderamiento también de los docentes, porque cuando, digamos, no son ávidos de las matemáticas occidentales, pero se dan cuenta que en su entorno hay matemáticas, el discurso cambia y entonces hay un proceso de empoderamiento. Y bueno, por supuesto que es necesario ampliar la discusión de las posibilidades para incluir esa perspectiva matemática en las aulas. También hay que incentivar el respeto y dar voces a la diversidad social y cultural de los miembros de los grupos diferenciados, que generalmente son menospreciados, olvidados. La perspectiva muchas veces es valle centralista, principalmente en este país, ¿verdad? Muchas de las iniciativas que se hacen las peores cosas con las mejores intenciones. Entonces, y eso pasa. Y es necesario desarrollar un proceso de comprensión de las diferencias para promover la alteridad y el diálogo y también promover la paz. Y bueno, con eso cierro. Ahí está mi correo electrónico donde me puedan contactar y ahí sí ahora, si quieren, abrimos el espacio de preguntas. Yo le puedo pasar al profesor Cristian la presentación en PDF también si él quisiera. Pero entonces voy a dejar de compartir y bueno, les escucho. Perfecto, Mariel. Muchísimas gracias por la presentación. Yo, no sé, pienso yo que con muchas personas están viendo,
yo estoy aprendiendo y para mí me pareció fascinante, ¿verdad? Todo lo que nos has compartido y, y ver este mundo que para mí es pues desconocido, ¿verdad? Totalmente desconocido. Esto cuando yo leí en no matemática, yo dije, aquí voy a aprender algo, ¿verdad? Y no, y es interesante porque bien lo mencionaste en algún punto, la cercanía con la antropología también, ¿verdad? Entonces, pero bueno, antes yo de seguir cualquier comentario, la verdad, prefiero que las personas que nos están viendo aquí o están aquí en la sesión de Zoom, tienen la disponibilidad de abrir micrófono, de abrir cámara si lo desean, para hacer alguna pregunta a la doctora Mariel, o las personas que nos están viendo en YouTube también, pues pueden escribir en el chat, y hacer las preguntas. Así que adelante, sin miedo, tienen el espacio para que hagan preguntas. Adelante, Ronald. No, no, a mí lo que se me hizo más interesante fue en la parte en la que ella estaba explicando lo de las matemáticas, de cómo ellos lo perciben, lo que son con la asociación de figuras y todo eso. Bueno, yo en mi cabeza yo me tenía un quilombo porque estaba súper difícil de comprender y, o sea, yo no sé, ella cuando dice que deben ser profesores indígenas los que deben de enseñar, lo entiendo completamente porque la interpretación que ellos tienen respecto a ese tema es completamente diferente a la nuestra. A mí, con solo la explicación de cuando estaba tratando de explicar de cómo se hacía 16, a mí Aguacates. eso me dejó como loco, o sea, se me hizo súper complejo y solo 16, ahora todo el resto, según, digamos, las categorías en las que se vayan, como ya decía, de plano, redondo, alargado y todo eso debe ser súper complejo y ahí solo puso ejemplos concretos, ya me imagino con todo lo que los rodea, debe ser algo súper difícil de clasificar, o al menos eso siento yo, porque a mí me costó un montón con solo esa pequeña explicación que dio. Ronald, imagínese que tienen tanta riqueza en el lenguaje que no usan una sola palabra para decir cuántos, tienen varias. Entonces tienen una raíz morfológica que significa cuántos, pero luego hay una segunda parte de la palabra que dice cuántos alargados o cuántos planos o cuántos redondos. Entonces, digamos que ellos, si yo quisiera contar cuántas cosas tengo aquí, cuántos objetos tengo en mi escritorio, eh, vamos a ver, no podría contarlos porque tendría que clasificarlos previamente. Desde la perspectiva occidental podría contarlos todos y decir tengo tanto. Y sería un solo bloque, una sola cantidad. Pero desde la perspectiva indígena, según desde cuál lógica clasificatoria, yo tendría que ponerme a clasificar. Por lo que les contaba, por ejemplo, de las llaves. Las llaves depende de cómo se están colocadas, pueden ser delgadas y sonoras o pueden ser planas, ¿verdad? Entonces depende de cómo estén ubicadas. O por ejemplo, los objetos que son verticales, como los lapiceros, ¿verdad? No es lo mismo si está digamos, si está posado, a si está de pie, a si está erguido. Por eso hay una clase que es la clase de los objetos erguidos. O sea, que son alargados pero erguidos, están en vertical, no en horizontal. Sí, no, no, de hecho eso, con lo de las llaves también a mí me sorprendió un montón porque decía, ¿cómo es posible que según la posición ya vaya a cambiar si sigue siendo el mismo objeto? Y no, o sea, según cómo lo coloque ya eso cambia. Entonces eso a mí también me sorprendió un montón que según como yo lo observo, cómo se encuentre, puede ser algo o otra cosa. Entonces se me hizo complejo. Sí. Y Y luego eso que fue omití una hablar, sola pestañeada así lo que enseñó. O sí, sea, bueno, por supuesto que en esto hay que ser breve, entonces omití decir las bases numéricas. Entonces los noves tienen una base vigesimal, como los mayas. Los bribris tienen una base decimal, como la nuestra, pero muy posiblemente por un proceso de aculturación. Y los cabécares tienen la base quinaria, porque usan la metáfora numérica. Entonces, de aquí es interesante, ¿verdad? Solamente estando allá uno se acomoda, ¿verdad? Porque cuando ya hay una base distinta a la decimal es complejo. Entonces, los habitantes de los pueblos noves cuentan hasta 20 y luego múltiplos de 20 con cierta regularidad, ¿verdad? Porque la base. Y luego, en la base quinaria, por ejemplo, los cabécares, todas las cantidades múltiplos que son múltiplos de 5 pertenecen a la clase plana, porque están multiplicando por 5.
5. Pero lo que no es, digamos, esto los chiquillos lo hablarían en módulos, los de matemática, lo que no es, pertenece a los múltiplos de 5, ahí sí hay que resaltar y combinan clases, porque dependiendo de si lo que se está contando es plano, alargado, de paquetes, etc. Entonces, a veces hay una tendencia al menosprecio a las nociones o a las habilidades cognitivas o de abstracción de ciertos grupos porque no los conocemos. Entonces, hay mucha, digamos, el menosprecio es fruto del desconocimiento. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, mientras lo piensan y vemos aquí, es curioso porque la forma de contar esto de múltiplos me recordó levemente a lo poco que conozco de también en francés, me parece, que en francés tienen tienen como, llegan hasta cierto número y después empiezan como con múltiplos. Entonces es curioso, por lo menos me parece curioso esas similitudes, ¿verdad? Este, Siguiendo con un poco el comentario de Ronald, ¿verdad? Uno desde su mundo, este, europeo, digamos, esa forma de pensar o esa forma de contar y todo, diría uno,